Bueno, ahora vamos a ver lo que es insuficiencia cardíaca. Nosotros, el término de insuficiencia cardíaca ya lo venimos conociendo de cuando lo estudiamos en Clínica 1, en patología, algo habremos leído un poco en fisiología, y tenemos siempre un concepto, de lo que es la insuficiencia cardíaca básicamente por la clínica. Y como siempre se dice que la clínica es soberana, es lo que a mí me va a permitir diagnosticar la insuficiencia cardíaca mediante los criterios de Framingham. Bien, por lo tanto, el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, nosotros vamos a decir que es un diagnóstico clínico. Pero a partir del 2016, las nuevas guías de consenso europeas definieron a la insuficiencia cardíaca como la presencia de signos y síntomas típicos, más los niveles de péptidos natriuréticos tipo B, mayor a 35 picogramos por mililitro, y de la porción NT terminal del péptido natriurético tipo B, mayor a 125 picogramos por mililitro. Y así decimos que cuando encontramos esta analítica, tenemos insuficiencia cardíaca. ¿Y cuáles van a ser los síntomas y signos típicos? Los mismos síntomas y signos típicos que encontramos en los criterios de Framingham. Paciente que presenta disnea, el reflujo hepatoyugular, el edema, la disnea paroxística nocturna, la tos, la ingurgitación yugular, el ritmo de galope, etc. ¿Cuáles van a ser causas de insuficiencia cardíaca? Según la clasificación que vamos a ver más adelante que nosotros le demos a la insuficiencia cardíaca, es que vamos a tener distintas causas. Cuando nuestra insuficiencia cardíaca tiene una disminución de la fracción de expulsión, o sea, una fracción de eyección menor al 40%, la causa puede ser un infarto de miocardio, una isquemia, una hipertensión, la valvulopatía obstructiva, las sobrecargas crónicas de volumen como son las valvulopatías pero con insuficiencias, las derivaciones o los shunts, las neumopatías crónicas, trastornos vasculares pulmonares, el Chagas y también los trastornos del ritmo y la frecuencia. Cuando la fracción de eyección o la fracción de expulsión está conservada, nosotros hablamos, por ejemplo, de la hipertrofia, como pueden ser las miocardiopatías hipertróficas, la hipertensión también, el envejecimiento normal, las miocardiopatías restrictivas, los trastornos infiltrativos, las enfermedades por almacenamiento como la hemocromatosis y la fibrosis. Y por otro lado vamos a tener aquellas causas en las que se produce un alto gasto cardíaco. Por ejemplo, la tirotoxicosis. Bien, el aumento de las hormonas tiroideas, el hipertiroidismo. Recuerden siempre que es un estado de catabolismo permanente, un metabolismo aumentado. Los trastornos nutricionales, el beriberi por la anemia, y los requerimientos excesivos de flujo sanguíneo, que también la causa es una anemia crónica. La fisiopatología básicamente de la insuficiencia cardíaca, nosotros vamos a recordar que cuando el corazón comienza a no suplir las necesidades del organismo, activa métodos compensadores. Cuando estos métodos compensadores se han agotado es cuando el corazón ya dice basta, no aguanto más. Bien, a medida que va pasando el tiempo, el caso inicial se presenta, comienza el daño, pero ahí el paciente se encuentra asintomático porque el corazón va compensando. Todos los daños, todas las causas que hemos visto recién llevan indefectiblemente a una reducción de la capacidad de bomba del corazón. Se activan los mecanismos compensadores, como dijimos, y ¿cuáles van a ser estos mecanismos compensadores? La activación de los sistemas renina-angiotensina-aldosterona, del sistema nervioso adrenérgico para aumentar la frecuencia cardíaca o para disminuirla, la retención de agua y sal, la contractilidad miocárdica, etc. Cuando estos mecanismos compensadores se agotaron, bien, el daño secundario ya está hecho, la hipertrofia ya está producida, el daño en el miocardio ya está producido, etc. Y llega el punto en el que el paciente, en el que el corazón ya no puede cumplir con los requerimientos necesarios del organismo. Y ahí es cuando comienza con toda la clínica típica. El paciente ahora ya tiene disnea, el paciente tiene la disnea paroxística nocturna, que está durmiendo y se tiene que parar
a toser, a tomar aire por la ventana, tiene la tos crónica, el paciente también necesita dormir con varias almohadas porque si duerme con una sola se siente que le falta el aire por la misma producción de edema. Bien, todo esto como consecuencia de que el corazón no pudo compensar los daños que se produjeron y que termina degenerando en una insuficiencia cardíaca. Cuando nosotros hablamos de la clasificación de la insuficiencia cardíaca, vamos a utilizar distintas escalas. Bien, si utilizamos la de la New York Heart Association, vamos a hablar de 4 grados. Esta es la misma clasificación que se utiliza para la disnea. Es una clasificación funcional. Hablamos de un grado 1, una insuficiencia cardíaca grado 1, cuando el paciente no tiene síntomas en relación a la actividad física habitual. ¿Cuándo va a tener un síntoma? Cuando hace un gran esfuerzo. Hablamos de un grado 2 cuando no tiene síntomas durante el reposo, pero ahora aparecen los síntomas con grandes esfuerzos y hay leve limitación a la actividad física diaria. Un grado 3 cuando la limitación hay una limitación marcada para la actividad física, pero sin molestias durante el reposo. Ahora el paciente no puede subir las escaleras porque se agita, así que está tranquilito. Y el grado 4 es cuando los síntomas existen de forma permanente. El paciente está acostado y aún así falta el aire, tiene edema, tiene ascitis, etc. Según las otras asociaciones, la Asociación Americana del Corazón y las asociaciones cardiológicas, vamos a hablar de una etapa A, B, C o D. La etapa A es el paciente en alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca sin anormalidad estructural aparente. Por ejemplo, un paciente hipertenso. Un paciente hipertenso, cuando recién lo diagnosticamos de hipertensión, no presenta una anormalidad estructural. ¿Cuándo lo va a presentar? Cuando ya es una hipertensión crónica, que es una hipertrofia. Y esa hipertrofia ya habíamos visto que era causa de insuficiencia cardíaca. Hablamos de una etapa B, cuando el paciente es un paciente asintomático, pero ya tiene una normalidad estructural. Por ejemplo, un hipertenso crónico. ¿A quién más vamos a incluir en esta etapa A, que me olvidé de decirles recién? A los pacientes con un riesgo cardiovascular elevado. Pacientes que hayan sufrido un ACV, pacientes fumadores, pacientes obesos. La etapa C son pacientes sintomáticos con una anormalidad estructural, o sea que ya tienen los síntomas más la anormalidad. Y la etapa D son pacientes sintomáticos con anormalidades estructurales, pero refractarios al tratamiento estándar. O sea, es un paciente que no responde ni a los IECA, ni a los diuréticos, ni a ningún otro fármaco. ¿Y cuál es el tratamiento que nos va a quedar? El trasplante. Luego tenemos la insuficiencia cardíaca según la fracción de eyección. Cuando hablamos de fracción de eyección reducida es menor al 40%. Cuando hablamos de fracción de eyección límite se encuentra entre el 40 y el 50%. Y cuando hay fracción de eyección conservada es mayor del 50%. Aquí viene lo importante. La doctora Panetta suele preguntar insuficiencia cardíaca. Ustedes, ¿qué tienen que decirle? La definición según los valores de los péptidos natriuréticos, porque esto es medicina interna. Bien, entonces nosotros nos basamos en el diagnóstico por estudios. Todo lo que nosotros sabemos de la clínica y de la semiología lo vamos a dejar para nuestra parte práctica, para nuestra vida y para reconocer los cuadros clínicos. Ahora la definición está dada en base a un concepto de laboratorio. Cuando nos pida la clasificación de insuficiencia cardíaca, hablamos de estos tres parámetros. Las manifestaciones clínicas las conocemos, son la fatiga, la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, que se puede manifestar con tos o sibilancia, la respiración de Cheyne-Stokes, el edema pulmonar agudo, y otros síntomas también pueden ser la anorexia, las náuseas, la saciedad precoz, el dolor abdominal, sensación de plenitud, la congestión hepática y la nicturia. Por eso es muy importante que nosotros le preguntemos a un paciente en el que sospechamos una insuficiencia cardíaca o una patología cardíaca si orina más de noche o no. El diagnóstico siempre dijimos que lo hacíamos con los criterios de Framingham, pero también vamos a solicitar exámenes de laboratorio. Siempre solicitamos los de rutina, hemograma, principalmente para ver si no hay una anemia, porque ya vimos que la insuficiencia cardíaca puede ser secundaria a anemia.
Vamos a solicitar electrolitos en sangre para evaluar alguna posible deshidratación, nitrógeno ureico en sangre para evaluar función renal, la creatinina sérica, enzimas hepáticas y análisis de orina. Si además estamos sospechando la insuficiencia cardíaca, vamos a solicitar los péptidos natriuréticos. A nivel electrocardiográfico, realizamos un ecocardiograma de 12 derivaciones para valorar principalmente lo que va a ser el ritmo cardíaco, la presencia de hipertrofias en ventrículo izquierdo o el antecedente de algún infarto de miocardio, o sea, vamos a buscar la presencia de ondas Q patológicas y también vamos a medir la prolongación del complejo QRS para ver si tenemos algún paciente que pueda beneficiarse en algún momento con una resincronización o no. Vamos a solicitar también una radiografía torácica, porque esta radiografía es la que nos va a indicar el tamaño del corazón, que lo dijimos en la clase de hipertensión arterial. Un paciente hipertenso crónico, yo me doy cuenta que es hipertenso hace mucho tiempo porque cuando hago una radiografía de tórax veo el índice cardiotorácico aumentado. También vamos a encontrar en un paciente con insuficiencia cardíaca, signos que evidencian hipertensión pulmonar, podemos encontrar edema intersticial, edema pulmonar, etc. Los biomarcadores que dijimos recién, los péptidos natriuréticos, y para hacer el diagnóstico clínico, si a mí me llega un paciente en el que yo sospecho una insuficiencia cardíaca, no voy a esperar tener los valores del péptido natriurético tipo B para comenzar el tratamiento y para diagnosticarlo al paciente. ¿Cómo lo voy a diagnosticar? Y lógicamente que con los criterios de Framingham. 2 criterios mayores o un mayor y 2 menores. ¿Cuáles eran los mayores? Disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, los estertores, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, galope o el tercer ruido, el aumento de la presión venosa mayor a 16 centímetros de agua y el reflujo hepatoyugular. Por otro lado, los criterios menores, el edema maleolar, la tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, disminución de la capacidad vital hasta 1/3 de la máxima capacidad y una taquicardia mayor a 120 latidos por minuto. También podemos considerar la pérdida de peso. Y aquí viene el tratamiento. El tratamiento lo vamos a hacer en base a las necesidades del paciente y la clasificación que nosotros hayamos aplicado, porque para eso justamente lo clasificamos. Cuando yo tengo un paciente, por ejemplo, en un estadio A, que tiene un alto riesgo de desarrollar una insuficiencia cardíaca, pero no tiene ninguna normalidad estructural aparente, lo que vamos a hacer son medidas preventivas. Vamos a tratar la hipertensión, ya vimos, podríamos darle un diurético, podemos utilizar un IECA. Generalmente se va a preferir los IECA o los ARA porque prolongan la vida y además ustedes recuerden que los IECA inhiben la remodelación cardíaca. O sea, ¿qué significa esto? Que me evita la hipertrofia ventricular izquierda. Si el paciente es un fumador, vamos a aplicar medidas no farmacológicas para dejar de fumar, que haga actividad física. Si el paciente tiene riesgo coronario o tiene dislipidemia, colesterol elevado o es un paciente obeso, vamos a hacer, además de la reducción del peso, también la administración de estatinas, simvastatina, por ejemplo. Vamos a tratar otros factores de riesgo, como es la hiperglucemia, vamos a tratar que controle la diabetes. Y si el paciente tiene una historia de infarto de miocardio o de una disfunción sistólica, también vamos a utilizar los IECA. Ahí es cuando vamos a elegir el IECA por encima del ARA. Podemos utilizar también los beta bloqueantes y en el caso de que el paciente tenga, además de una cardiopatía, diabetes, empaglifosina. La empaglifosina se ha descubierto que cuando nosotros vemos que tenemos un paciente con un riesgo cardiovascular alto, si administramos este fármaco, reduce el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca o de presentar síntomas. Si ahora el paciente es un paciente sintomático, pero con una fracción de eyección conservada, podemos utilizar también IECA o ARA o beta bloqueante o los antialdosterónicos más un diurético de asa. Estos no son todos, es uno de estos más el diurético de asa. Ahora bien, nuestro paciente es un paciente sintomático con una función sistólica reducida. Bien,
Sonamos, una insuficiencia cardíaca estadio C. Podemos utilizar los YECA más los beta bloqueantes para reducir los síntomas, disminuir las hospitalizaciones y la mortalidad. Podemos agregar un antialdosterónico, ese va a ser que lo vamos a asociar a los YECA y a los beta bloqueantes. Si el paciente aún así no mejora y sigue presentando síntomas de congestión pulmonar, su disnea no mejora, tiene un derrame pleural, podemos agregar diuréticos como la furosemida. Y en el caso de que el paciente ya reciba YECA, beta bloqueantes, antialdosterónicos, tenga un buen clearance de creatinina, pero no responda, podemos utilizar los inhibidores del receptor de neprilicina. Bien, el sacubritilo asociado a valsartán. Ahora bien, nuestro paciente no mejora. Ya hicimos todos los 4 anteriores, no mejora. ¿Qué vamos a utilizar? En vez de utilizar el inhibidor del receptor de neprilicina, vamos a utilizar los inhibidores del receptor IF, o sea, la ivabradina, para mejorar los síntomas, reducir las hospitalizaciones, reducir las muertes en los pacientes, pero siempre y cuando tengamos un ritmo sinusal y una frecuencia cardíaca mayor a 70. Además, podemos agregar los nitritos. Por ejemplo, un tratamiento en un paciente sintomático con una función sistólica reducida, una fracción de eyección del 20%. Le podemos dar un YECA más un beta bloqueante, un antialdosterónico. Podemos agregar el diurético y el nitrito. Ahora bien, no me respondió al YECA más el beta bloqueante ni al antialdosterónico. Bueno, podemos utilizar un inhibidor del receptor de neprilicina. Vamos a dar el sacubritilo más el valsartán. Vemos cómo responde y ahí vamos a considerar si utilizamos los diuréticos y los nitritos. Ahora listo, no me respondió a ninguna de todas estas cosas. Bueno, probemos con los inhibidores del receptor IF, la ivabradina. Podemos agregar los nitritos o podemos agregar algún beta bloqueante, ¿bien? Entonces ahí vamos a ver cómo va respondiendo nuestro paciente y vamos a continuar con el tratamiento. En los pacientes con ausencia del ritmo sinusal y que ya hayan recibido los YECA o los ARA, los antialdosterónicos y los beta bloqueantes y no respondan, vamos a utilizar la digoxina. Ustedes recuerden que la digoxina tenía un margen terapéutico muy pequeño. Entonces, antes de indicar la digoxina, nosotros debemos también evaluar lo que es la función renal, porque si no, nos sube la concentración de digoxina en sangre porque el riñón no la depura y terminamos teniendo las crisis digitálicas. Si el paciente cursa con una anemia, podemos agregarle una carboximaltosa férrica. Ahora bien, nuestro paciente hicimos todos estos tratamientos, pero no hay chance, no tiene tiene la función sistólica reducida y no mejora. ¿Qué podemos utilizar? Un cardiodefibrilador automático implantable o un resincronizador miocárdico. En aquellos pacientes con una fracción de eyección menor al 35%, con ritmo sinusal y con un QRS prolongado, que aparentemente tenga un bloqueo de rama. Este tratamiento es el que da la doctora Panetta también en clase, así que cuando les pregunten es este. Cualquier duda, chicos, pregunten. Si no recuerdan cuáles son los antialdosterónicos, si no recuerdan cuáles son los YECA, si no recuerdan cuáles son los ARA o los beta bloqueantes, etcétera, búsquenlo y anótenlo en un papelito, cosa de verlo todo el tiempo, en un post-it chiquito y lo dejan pegado ahí al lado de su sitio de estudio. Entonces cada vez que ustedes leen la palabra beta bloqueante, inmediatamente miran el papel y dicen, la betalol. Cada vez que leen YECA, miran el papel y dicen, enalapril, y así.